Entonces, bueno, le damos también la bienvenida al profesor Danilo en su incorporación, inauguración de su curso, de su clase. Danilo es un hermano muy vinculado a la docencia, trabajando también como coordinador en enseñanza religiosa evangélica y es también doctor en pedagogía. Y pues, por lo tanto tenemos la bendición de tenerle entre nosotros, ya que nos va a ayudar bastante en esos aspectos de aplicar todos esos elementos que ayudan a dar a conocer la Biblia. Se pueden aplicar a otras cuestiones, pero cuando la aplicamos a la palabra de Dios es una bendición. Así que es un privilegio tenerlo entre nosotros. Y no sé si nuestro administrador quiere decir algo, Juan Carlos, al respecto o al respecto de alguna cosa que quede pendiente antes de continuar. Y después quizás Bernardo puede tener una oración y iniciamos así el día. Bueno, pues nada, dar un saludo a todos los que están aquí, ¿no? Los que están formándose. Yo os felicito porque sé que la vida no da para más esfuerzo y sin embargo estáis aquí porque tenéis ganas de formaros y de aprender, ¿no? Y yo os conozco, bueno, ya Alexis también lo conozco, los demás sois de la iglesia y eso es inversión. Todo lo que hagamos aquí es una inversión para el futuro que va a ser muy, muy prometedor. Y nada, animaros, que no desaniméis, que los profesores están a vuestra disposición, que cualquier duda que tengáis la preguntéis y si son eh, cualquier tipo de necesidad, estamos para serviros, ¿vale? Y a los maestros, pues nada, un saludo. Y aquí tenemos a Bernardo, que es un alumno de lujo. Bernardo es un alumno que está aprendiendo, por eso al final siempre somos aprendices, ¿no? Pues nada, que tengáis una buena clase. Gracias. Bien, oramos y damos gracias al Señor por esta mañana. Padre, en este día queremos presentarnos delante de ti y queremos tu bendición, Señor, sobre esta reunión que estamos teniendo y en la cual queremos que tú seas glorificado. Señor, bendice al profesor, bendice a Danilo y ayuda también a los alumnos a tener una comprensión adecuada de todo aquello, Señor, que tú quieres transmitirnos. Ayúdanos y pedimos tu bendición sobre aquellos que por distintas circunstancias no se han podido conectar hoy. Los bendecimos y ponemos todo esto en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues adelante, Danilo. Bueno, pues hermanos, qué bendición de verdad estar aquí con vosotros. Antes de entrar directamente de lleno a lo que nos interesa, yo quiero por lo menos presentarme un poquito con más detalle de quién soy yo. Déjame decirte que ya llevo 26 años de vivir aquí en España. Para que tengas una idea, originalmente solamente vine para estar 2 años, solamente 2 años. Nacido en Honduras, decidí venir a terminar mis estudios de posgrado, a hacer mi doctorado aquí en la Universidad de Málaga, solamente por 2 años. Pues mira por dónde esos 2 años se transformaron después en 4, y justamente cuando estaba en el 4.º año para hacer mi tesis de investigación, solicité de donde yo venía. Yo estuve trabajando en la universidad en Honduras y pedí permiso, una excedencia para volver luego a mi plaza en Honduras. Y cuando intenté recuperar mi trabajo en Honduras, me dice, no, lo sentimos, Danilo, no podemos darte tu plaza porque tenemos recorte presupuestario de toda la vida. Nosotros sabemos cuando hay crisis, y había una crisis para ese tiempo, lógicamente en Honduras, y al final no me devolvieron mi plaza. Había firmado un documento que me decía, sí, profesor, usted vuelve y no tenemos presupuesto para contratarlo, nos reservamos ese derecho. Pues ellos se reservaron el derecho y yo de vuelta aquí a España no sabía los planes que Dios tenía para mí. Así que decidí venir a España y esos 4 años se han convertido ahora en 26 años. Conocí en ese tiempo a Tabita, la persona que es mi esposa. Trabajamos juntos y colaboramos en la iglesia evangélica de Rincón de la Victoria, ISEA. Y hermanos, ha sido una bendición pisar el suelo español. Yo soy un español adoptado, tengo mi corazón ya aquí y
así como en aquel tiempo Hernán Cortés quemó los barcos para no volverse. Pues mira, yo he quemado los barcos y difícilmente tengo ya mi regreso a Honduras. Le pregunto a mi esposa, ¿qué dice? ¿Hacemos planes? ¿Nos vamos para allá? ¿Trabajo en la universidad? Mira, quita que no quiero saber de esos planes. Y entonces al final Dios se ha mostrado, hermano, grandemente aquí y me ha bendecido. Y me ha bendecido como más de lo que yo esperaba y con una de las cosas que más me gusta a mí, que es enseñar. Fíjate por dónde ahora, lejos de pensar que iba a continuar con el tema del COVID, haciendo esto a través de la videoconferencia, pensé que únicamente me iba a dedicar a la parte concreta que me dedico yo, a educación secundaria, pero formar parte de este equipo y ayudar y colaborar con la formación de la iglesia en esto es una bendición para mí. Déjame decirte que el tema que vamos a tratar es un tema, yo creo que de vital importancia, ¿vale? Hay varios bloques, como bien sabemos, pero hay un bloque que es el que vamos a desarrollar, que es el que me apasiona. Han coincidido esos deseos de quienes están promoviendo eso, han coincidido con el deseo de mi corazón. Y es compartir la Biblia. De eso, ¿sabes qué? Quiero decirte que de eso vivo yo. Yo comparto la Biblia. Soy profesor de educación secundaria aquí en Málaga y tengo chavales pequeños desde 12 años hasta jóvenes de 18 años en bachillerato. Y, hermano, es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Levantarte y saber de que otros pueden recibir la palabra de Dios, que tú eres un canal de bendición para ellos, es lo mejor que te puede pasar. Pues el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con eso, nuestro deseo, nuestra capacidad, nuestra vida volcada a compartir la palabra de Dios. Ese es el bloque, compartir la palabra. Y déjame decirte que a veces es difícil compartir si no se tienen algunos recursos, si no se tienen algunas herramientas para poder hacerlo de forma efectiva. Y en esta clase eso es lo que vamos a procurar, que en la clase de enseñanza y predicación tengas herramientas, tengas recursos que te permitan entonces trasladar lo que tú tienes en tu corazón, esa luz que tú tienes, para compartir con otros. Te quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que es necesaria la formación de la iglesia en el campo de las técnicas de enseñanza? ¿Será necesario? ¿Es importante formarnos en esto de trasladar, de tener la capacidad, herramientas, recursos para educar, para enseñar a otros? Lógicamente es una pregunta retórica, no tienes que contestarla, pero yo creo que sí, hermano, es necesario que la iglesia se forme en eso, que nos formemos, que aquellos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios a un discípulo, a un hermano, a un compañero, a nuestros hijos como padre, es una bendición tener de lo que tú tienes, trasladarle a otro lo que hizo Jesús con nosotros. Él nos dio, de su vida nos dio a nosotros. Y ahora nosotros, ¿qué menos? Que dar de nosotros a otros. Esto requiere, lógicamente, como decía, de algunas técnicas, algunos recursos que tenemos que aprender. Yo recuerdo que cuando niño, te quiero contar una anécdota que era muy difícil cuando tenía que compartir con otros. Era muy difícil el que yo libremente dijera, mira, yo soy cristiano evangélico y comparto contigo. Yo quiero levantar mi mano y públicamente hablar. Me costaba. Aquí donde me ves, parece mentira, pero yo era de esos niños muy tímidos que poder hablar en público, poder expresar algo y enseñarle a alguien era para mí una tarea muy difícil, muy, muy difícil. Recuerdo un día que mi madre me dice, tenía 10 años, estaba muy pequeño, mi madre acostumbraba en nuestras vacaciones mandarnos al pueblo de mi abuela y nos decía, bueno, quiero que seáis responsables. Nos llevaba a la estación del autobús, nos dejaba en la estación de autobús, nos sentábamos y nosotros sabíamos dónde teníamos que sentarnos y dónde teníamos que bajarnos. Y una de las condiciones que me ponía mi madre es, si tú quieres ir de vacaciones, tienes que hacer lo siguiente. La persona que llevas al lado tiene que conocer el Evangelio. Tú tienes que hablarle de Jesús a esa persona. Yo me quedaba, mami, si yo tengo 8 años, 10 años, eso es complicado, ¿cómo voy a compartir? Pero tú quieres ir a la casa de la abuela, quieres disfrutar tus vacaciones, pues la condición lleva
en tu boca el mensaje de Jesús y comparte con alguien. Pues mira, eso fue lo que hice. Me comprometí con mi madre y cuando el bus arrancó, mi pensamiento era, Señor, que no se siente nadie a mi lado, porque en mi lado, donde se iba a sentar alguien, pues iba vacío. Y mi compromiso era, si se sienta alguien, yo le hablo al Señor, del Señor. Y mi oración era, Señor, que no se siente nadie a mi lado. Y continué el autobús y a la mitad del trayecto, Señor, gracias, que no se ha sentado nadie a mi lado, porque no aparecía nadie y continuó, y faltando casi unos 10 minutos, yo miraba ya el cielo abierto, oh, qué bueno, qué alivio, Señor, no he tenido que hablar, no he tenido que compartir a alguien que tenía aquí del Evangelio y así que, oh Señor, que has escuchado mi oración, qué bueno, me sentía aliviado, feliz, que no tenía que compartir con nadie. Faltando 10 minutos, el viaje era de 4 horas. A 5 horas hasta la siguiente ciudad, pero yo me bajaba en la ciudad que llegaba hasta las 4 horas. Faltando 10 minutos, se sube un hombre alto, grande, moreno, con sombrero típico de Honduras, y caminando, yo estaba casi en la última fila, en el último asiento, y caminando el hombre se va acercando, y a medida que se va acercando va viendo a los lados a ver qué asiento se escoge. Y había muchos asientos vacíos, y yo miraba que avanzaba el hombre y no se sentaba en ninguno de ellos. Avanzaba y avanzaba, yo decía, que no se siente conmigo. Señor, por favor, que no se siente. Esa era mi oración. Y el hombre avanzaba, avanzaba. Cuando ya llega a la altura donde estaba, decide volver al lado izquierdo. Había otro asiento vacío, pero no. Decide sentarse conmigo. Se sentó justamente en ese momento. Y cuando se sentó, hermano, me cayó un balde de agua fría enorme, Señor. ¿Y ahora qué hago? Solo faltan 10 minutos. Yo prometí a mi madre que le iba a hablar al Señor a la persona que iba a mi lado. Y en cuestión de minutos, vino a mí la alegría del gozo de la salvación de Jesús. Y agarré fuerza. Y me volví y le dije, Señor, ¿usted conoce al Señor Jesús? Y entonces se vuelve y me dice, sí, yo soy pastor, me dice. Contento, alivié mi corazón por esa presión de querer compartir. Te cuento esto porque a veces nos cuesta, es difícil a veces tener que decidir, compartir y llevar a alguien el evangelio de la palabra de Dios. Es importante lo que te voy a decir. Tú tienes que prepararte, tenemos que prepararnos porque no sabemos cuándo tenemos que dar cuenta y defender nuestra fe para otros, que en un momento determinado esa persona tiene que escuchar el evangelio. Y puede ser que sea en el último momento que tú le prediques el evangelio. Por eso es necesario que nos equipemos, que cojamos las herramientas de la enseñanza y que compartamos lo que tenemos aquí. Por eso, hermanos, parte de lo que queremos aprender es que tú pierdas el miedo, que puedas hablar en público, que puedas expresar, que puedas coger herramientas que te permitan llevar a la máxima expresión la preciosa palabra del Señor. Así que, hermano, yo quiero invitarte a que reflexiones. ¿Qué te ha motivado aquí? ¿Vale la pena formarte en esto? Quiero dejarte con esto un segundo porque te cuento que me estoy quedando sin batería. He conectado al ordenador y parece que se ha desenchufado, así que me voy a desaparecer, conecto ahí y me está pidiendo batería. Antes de que pierda la señal, ¿vale? Momento. Aprovecho para deciros que he dejado en el grupo de WhatsApp de alumnos de Querigma la biografía de cada uno de los profesores que componen el curso Querigma. Si queréis conocer, pues él ha estado hablando algo de su vida, de su experiencia, pero ahí está detallada la de todo, la de Bernardo, la de Danilo, la de Quero, la de no sé quién más. Bueno, de momento no tenéis más profesores en el que habéis dado asignatura, pero de todos, de los 7 maestros que componen, incluso de está todo, para que tranquilamente, mientras hacéis la comida, pongáis la biografía de cada uno y os enteréis de todos los trapos sucios de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, disculpa, ya estamos de vuelta aquí. Esa es la intención, hermano, de este bloque. Y el propósito especial de esta clase, hay muchos temas que hay que tratar, pero el propósito es que te lleves en tu corazón un compromiso real con Dios, porque lo que tú tienes lo necesitan otros. Porque la forma en que tú puedes trasladar a otros ese mensaje que Dios te ha dado puede dictar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Tienes que estar preparado para presentar
y dar el mensaje que Dios te ha dado. Pero tienes que hacerlo con las herramientas que son, hermanos. Tenemos que utilizar recursos que nos ha facilitado la vida nuestra, la vida que tenemos aquí. En estos 80 años que Dios te regala en el mundo, si puedes prepararte para presentar a la palabra de Dios, hazlo de la mejor manera. ¿Vale? Todos los recursos están a su disposición. Vamos a ver algunos elementos, como por ejemplo en la enseñanza, qué métodos te pueden ayudar, qué técnicas de enseñanza puedes utilizar, qué recursos puedes utilizar. Y partiendo de esa base también haremos una lección que tiene que ver con la homilética. ¿Qué partes de la homilética nos pueden servir para preparar un sermón? ¿Qué técnicas de la confección de algunos sermones nos pueden ayudar para transmitir correctamente la palabra? ¿Puedo aprender esas técnicas? ¿Puedo saber si esos recursos me pueden ayudar? Muchas veces vamos a escuchar mensajes que después de recibir la formación vas a tener un ojo clínico. Cuando termines esta formación, te presentarás en el culto y estarás analizando cómo predica tu pastor, cómo predica el que te enseña, qué enseñanzas hay. Y entonces tu ojo clínico se transforma de tal manera que vas a estar como pendiente. ¿Sigue el orden? ¿No sigue el orden? ¿Es la secuencia que sigue? Hermano, te vas a dar cuenta cómo detrás del mensaje el pastor se ha preparado. Sí, siempre y cuando se prepare. Porque no voy a hacer que suceda que en algunos casos, por ejemplo, conozco el caso de un pastor que empezó a predicar y justamente a la mitad del sermón ve a una señora que está muy atenta, pero al lado tiene a un hombre y este hombre empieza a cabecear y se duerme en medio de la predicación, pero dormido total. Entonces este predicador le dice a la mujer: hermana, por favor, despierte al hombre que tiene al lado, despiértelo. Porque imagínate qué tipo de sermón sería que lo durmió. Y la hermana le dice: no, dice, venga, pastor, no lo voy a despertar. ¿No? ¿Por qué? Porque si usted lo durmió, usted lo despierta. Se había dormido el sermón, hermano, porque no había utilizado esos recursos que tenemos a la mano. Entonces, esa es la intención de este bloque, que podamos tener esos elementos. Yo quiero hacerte ver en la presentación que tenemos aquí, pues, cuáles son los fundamentos que vamos a utilizar para esto. ¿Vale? Antes yo quiero decirte que tienes a tu disposición aquí, hay un correo electrónico, método de predicación. Es un correo que tú puedes mandar información, pedir información a la clase para que podamos estar en contacto. ¿Vale? Compartir la Biblia. Entonces, hermanos, yo creo que queda claro. La asignatura Enseñanza y Predicación. Los temas que vamos a tratar son metodología docente y principios de homilética. Para poder entender cuál es mi responsabilidad que tengo ante Dios con lo que es prepararme, si es que mi deseo es compartir correctamente la palabra de Dios, personalmente he preparado una serie de preguntas y creo que tenemos que responder a 3 preguntas básicamente. La primera, ¿qué tienes? Mi pregunta es, ¿qué tienes? ¿Tienes algo que compartir? ¿Tienes algo en tus manos? ¿Qué hay para compartir? Tienes la palabra de Dios. Tienes la palabra de Dios. La otra pregunta es, si tienes, ¿a quiénes vas a compartir? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos, porque dependiendo de la respuesta de a quiénes voy a compartir, teniendo ya lo que voy a compartir, tenemos que hacer la siguiente pregunta es, ¿cómo compartirlo? ¿Cómo compartirlo? Porque no basta con que tú sepas qué es lo que tienes, quiénes son los que van a escucharte, sino saber cómo lo tienes que hacer. Y ante la pregunta de cómo lo tienes que hacer, antes hay que responder, ¿qué tienes? La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro en vasos de barro.
Nosotros somos ese vaso de barro y tenemos en nuestro interior, Dios nos ha salvado. Ha puesto ese maravilloso don de la salvación. Hay una versión que justamente dice lo mismo, pero mira qué bonito lo que dice. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¿Te das cuenta? Es un gran tesoro. Vino la luz a nuestro corazón y ahora podemos compartirlo. Tiene mucho sentido la palabra de Dios. Tiene mucho sentido cuando llega la luz a tu corazón y responsablemente tú tienes que compartir con otros. De ahí entonces que la siguiente pregunta tiene que ver a quiénes. A esta altura del tiempo seguro que ya sabes a quiénes. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quiénes? Los discípulos. Y si nosotros podemos extrapolar esa palabra discípulo en el entorno nuestro cristiano, ese discípulo es el hermano que tienes necesitado de la enseñanza, el hermano que tienes o vecino que tú tienes que quiere recibir la palabra de Dios y que puedes tú compartirle, tu clase de escuela dominical, las personas que llegan los domingos y puedes tú preparar un mensaje. Esos son las personas. El discípulo podemos extrapolarlo por aquella persona que necesita. Entonces, podemos responder a la pregunta ¿a quiénes? Eso ya lo tenemos dictado por la palabra de Dios. Es un mensaje de una orden que nos dice id y hacer discípulos. Y por último, y antes de ver el tema de cómo, yo quiero que tú te fijes en esta diapositiva. Es una diapositiva en la que tenemos, ¿veis? Tenemos un mono, un pingüino, un elefante, un pez, un par de animales más. Y el profesor que les dice, para que la evaluación sea justa, todos realizan la misma prueba, ¿vale? Van a subir a ese árbol. Mira qué difícil. El pez no sé qué hará. El mono, pues mira, lo tendrá muy fácil. El pingüino, no sé. El elefante. Pero el más difícil lo tiene el pez. Y otros que lo tendrán menos complicado, más complicado. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que te puede ilustrar esta imagen? De que muchas veces no nos fijamos a quiénes, cuáles son esos quiénes, cuáles son las cualidades que tienen esas personas para que nosotros sepamos exactamente cómo poder llegar a esas personas. Si tenemos ya la palabra, si tenemos el qué compartir, si tenemos la luz, cuando nos decidimos ya compartir a quiénes, lo primero que tenemos que saber es quién es esa persona, qué condiciones, qué cualidades, qué entorno, qué ambiente, qué circunstancias envuelven su historia, qué de su vida, qué es lo que tiene. ¿Vale? Es importante conocer a esa persona, a ese entorno, al grupo donde vas a compartir, porque no es lo mismo compartir la palabra de Dios a un niño, a un adolescente o a un anciano. No es lo mismo. Ni tampoco es lo mismo compartir la palabra de Dios en el tiempo que tenemos. Porque alguien por ahí dijo de que en algunas iglesias se comparten mensajes de los años 1800. Hay que actualizar el mensaje, porque quienes se escuchan ahora se ven atiborrados de un entorno que hace unos cientos de años no lo teníamos. Entonces es necesario saber a quiénes va dirigido el mensaje, quiénes son los escuchas, quién es nuestra audiencia. Y eso nos lo da justamente todas estas herramientas que nos permiten saber si de verdad podemos llegar al público. En este caso, podemos decir el público objetivo, hacia quienes va la palabra. Y en la otra pregunta, la tercera pregunta que me hago y que yo quiero que también vosotros os la hagáis, es si sabemos qué compartir la palabra, si sabemos quiénes, pues la siguiente pregunta es cómo compartirlo. La palabra de Dios nos exhorta, nos dice que tenemos que utilizar muy bien la palabra de Dios. En este caso, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hermano, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto de usar bien la palabra de verdad tiene una connotación
importantísima cuando queremos nosotros formarnos en cuanto al uso correcto de esos elementos que nos permiten llegar al corazón de la persona a través de la palabra. Me gusta, me encanta lo que dice la otra versión. Es una versión que aparece aquí, creo que es... Esta versión no recuerdo qué es. Creo que es Nueva Versión Internacional, o no creo que es la palabra. Dice, procura con diligencia, el versículo que está abajo en letra pequeña dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, hay que hacer énfasis en la palabra traza, que traza bien la palabra de verdad. Me encanta cómo esta versión dice traza. Y cuando a mi mente viene la palabra traza, no viene otra cosa más que planifica, ordena, estructura, pon en orden, sistematiza cómo tienes que presentar esa palabra de verdad. Es parte de nuestra responsabilidad. Así que cuando pienses que tienes que compartir, no es el simple hecho de leer la palabra de Dios y pensar que detrás, como está el Espíritu Santo, puedes esperar que fluya el Espíritu de Dios. No, muchas veces, hermano, hay quienes en la iglesia dicen como el Espíritu Santo me va a dar la palabra, pues yo voy a hablar y el Espíritu Santo llenará mi boca. Y cuando les toca presentarse a un grupo de jóvenes, a un grupo de niños o a compartir, si no estás preparado, el Espíritu Santo está contigo, nos promete estar con nosotros, pero tenemos que ser responsables. Con tal razón le decía Pablo a Timoteo, mira, usa bien la palabra de verdad, traza bien lo que hay que decir. Tienes el Espíritu de Dios, tienes la autoridad de compartir la palabra de Dios y ahora es también parte de tu responsabilidad, parte de lo que tú tienes, trazar bien, hacer un plan, fortalecer lo que tú tienes con elementos que te favorezcan al momento de presentar la palabra de Dios. De ahí, hermano, entonces que cuando hablamos de presentar la palabra de Dios, el bloque que estamos viendo, podemos entonces hacer hincapié en esas preguntas. ¿Qué? ¿Quiénes? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El cómo. Esa es la base de poder compartir. ¿Cómo podemos hacerlo? Y cuando hablamos de cómo, nos viene entonces y nos asalta la duda, el cómo. Si sabemos qué es lo que tenemos que compartir, sabemos a quiénes, pues el cómo qué es. El cómo es el método, la forma, los recursos, todo el engranaje que tú utilizas para transmitir el qué a quiénes. El cómo es indispensable porque es la mitad entre el origen y entre la meta. El cómo podemos definirlo, si es que tenemos que definirlo como el método, como decía antes. ¿Y qué es el método? Seguro que algunos ya, si habéis dado algunos temas sobre metodología, sobre didáctica, pues ya sabemos qué es método didáctico, pero solamente la palabra método, ¿qué será? Que es lo que le dijo, en otras palabras, Pablo a Timoteo, traza bien. El método es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar un objetivo de la manera más segura, más económica y la manera más eficiente. ¿Ves que si revisamos este concepto, podemos decir que el cómo está muy relacionado con el propósito de la palabra de Dios? Si nosotros quisiésemos hacer un poco de teología, por decirlo así, del método, podríamos hacer un poco de teología sobre esta indicación de cómo trazar, si vale la pena trazar bien la palabra de Dios. Yo creo que sí, aunque la palabra de Dios no nos hable directamente sobre métodos didácticos y nos exprese los recursos para decir, mira, hoy voy a dar la clase porque en la Biblia, en el capítulo tal, me dice cómo utilizo estos recursos. Pero detrás sí existe una base teológica. El simple hecho, si tú
vas a Génesis 1, vamos a ver que Dios, desde el principio, desde el día 1 hasta el día 6, del día 1 al día 6, Dios hace toda la creación. Y el séptimo descansa. Pero si tú eres muy detallista, te vas a dar cuenta que en esos 6 días, Dios utilizó el método. Dios utilizó un plan, trazó preciso, un trazo preciso desde el inicio del primer día hasta el 6º. Y luego, para poder identificar este método, tú coges del día 1 al día 4 y vas a ver que Dios solamente hace, en su conjunto, hace una cosa, que científicamente está comprobado que eso es lo que Dios hizo. Del 1 al 4, lo único que hace Dios es crear un entorno de vida, lo que la ciencia llama un ecosistema, un entorno, un soporte de vida. Y hasta el día 6 y el día 5 y el día 6 es cuando Dios pone vida animada. Y está comprobado científicamente que solamente existen 4 elementos para la vida. Sin esos 4 elementos no podría existir. El primero es oxígeno, el aire. Pues el segundo día, después de que el primero Dios separó la luz de las tinieblas y creara el primero y el día y la noche, el segundo día Dios crea el entorno del oxígeno, crea los cielos, ¿vale? Entonces crea ese primer elemento de vida. La ciencia nos dice que después del oxígeno, el segundo elemento de vida que se necesita, no en el orden, pero sí un segundo elemento, es el agua. Y el tercer día, Dios separa las aguas y separa la tierra y crea el agua, pero también otro elemento de vida, la ciencia dice que necesita el ser humano, las plantas, cualquier ser que tenga vida, necesita nutrientes. Pues el tercer día, después de que Dios crea también el agua, crea el elemento de soporte de nutrientes, que es la tierra y las plantas. ¿Ves? El oxígeno, el agua, los nutrientes, pero falta un cuarto elemento. Según la ciencia, el cuarto elemento es la luz. Si falta la luz, lo demás puede existir, pero no como la vida que conocemos, bella y preciosa como nos rodea la naturaleza. Entonces se necesita el cuarto elemento. El cuarto elemento es la luz. Y justamente en el cuarto día, Dios crea el sol. Si tú notas, desde el día 2 al día 4, Dios solamente crea el entorno de vida. Dios sabio que traza el plan, utiliza el método, todos los recursos de un Dios poderoso creador, vemos que no mete los peces en el día 2, porque si mete peces, se le muere en el día 2. ¿Podría meter aves en el día 2? Sí, podría meter aves en el día 2. Pero ¿qué pasa? También se le hubiesen muerto, porque ¿dónde se posarían las aves? Dios tenía todo calculado. Cada secuencia lógica de los procesos que Dios seguía en la creación están ahí dictados por un método divino. Del día 2 al día 4, el entorno de vida, y hasta el día 5 y el día 6, Dios pone la vida animada que conocemos hoy. Y mira qué precioso, qué sabio, qué sabiduría, qué inteligencia, es sobrenatural lo de Dios, que para que nosotros captemos el poder que hay en Él, no solamente hace eso, sino que lógicamente nos hace entender en ese trazo de su plan. Nos está diciendo, las aves para el cielo está antes. Los peces para el agua está antes. Y los animales de la tierra, el sexto día, el hombre para la tierra. Y si no fuera suficiente, ya que te he creado en el día 6 al hombre y a los animales, tenéis las plantas que he creado en el día 3. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que si Dios, siendo Dios, utiliza un recurso como es la metodología, la sistematización, ir paso a paso, concretando, midiendo, trazando un plan perfecto, más nosotros que tenemos la palabra de Dios, tenemos que saberla compartir, tener recursos a nuestra mano, utilizar esos recursos, tener técnicas a nuestra mano, utilizar esas técnicas. Es maravilloso saber de que tenemos a un Dios único, maravilloso, y no solamente en la creación. Si tú revisas la palabra de Dios, vamos a ver que hay métodos
descritos trazos del poder de Dios. Solo en la salvación también vemos que la salvación es un plan perfecto trazado en ese engranaje que le llamamos el engranaje de la salvación. Cuando el hombre pecó, ya empezó Dios a hacer un método, a hacer una planificación y nos envió a su Hijo Jesucristo. Yo creo que sí, podemos entonces hablar de una teología del método, un apoyo que nos permite decir, sí, no es posible que yo crea que el Espíritu Santo me va a utilizar así sin más. No, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que equiparte. Eso me hace pensar entonces que el método, si gráficamente lo pudiésemos representar, podemos pensar que es un inicio, ¿vale? Estamos en un lugar. Y si tú quieres ir de aquí a Madrid, bueno, así como están las cosas, no te sugiero que vayas a Madrid, pero bueno, más por el COVID, porque el tema está así un poco complicado, pero si vas de aquí a Madrid, tienes que trazar una línea de dirección a través de una autovía, a través de autopista, y tú puedes llegar a Madrid a través de diferentes medios. Puedes irte a través del avión, que no te lo aconsejo porque tienes que ir hasta el aeropuerto, después del aeropuerto, y si vas al centro de Madrid tienes que coger tren y después es muy complicado. Pero también tienes otro medio, tienes el AVE, magnífico, viajar en AVE en 2 horas y algo, te encuentras en el centro de Madrid. Pero también puedes utilizar el coche. Puedes irte en coche, lo sacrificado que es ir en coche, pero aún más sacrificado incluso ir en autobús. Lo que te quiero decir es que no importa cuál es el medio, los recursos que tú utilices, tienes un origen y luego tienes una meta. Pues ese es el método, gráficamente, para que nos quede claro. Estamos en un lugar y queremos llegar a que la gente pueda entender y comprender el mensaje de la palabra de Dios. Pues tengo que trazar el camino, tengo que definir un itinerario de qué hacer, cómo hacer, dónde hago las pausas y después llegar a la meta. Y volviendo a lo que decíamos sobre la teología del método, en esto de la vida que tengo yo de enseñar, de compartir a otros, he descubierto un versículo que de momento a ningún teólogo, pedagogo, lo he escuchado decir y te lo voy a decir hoy, te lo voy a demostrar hoy. Que la Biblia habla sobre Jesús como método. Jesús en sí es un método. Y sorprendentemente, si tenemos un origen, tenemos un camino y una meta, estamos hablando de todo ese método que, como te digo, Jesús es nuestro método. Si no sabías, en Romanos 11:36 dice la palabra de Dios. Él es el origen, camino y meta de todas las cosas. ¿No te sorprende saber eso? Que Jesús es el origen, es el inicio de todo. Él estaba cuando estaba haciéndose todo, Él estaba en la creación, es el origen de todo. Él es el camino y Él es nuestro propósito en la vida. Si revisa, eso es método. Tenemos un inicio, tenemos un camino que recorrer y tenemos una meta donde llegar. Tienes la palabra de Dios, puedes utilizar recursos y puedes llegar. El propósito es que otros conozcan, se arrepientan y sean convertidos por la palabra del Señor, por la luz que pueda aparecer en ellos. Amén. No quiero seguir sin saber si tenéis alguna pregunta. Yo voy a dar lugar a que a medida que vayamos también hablando, libremente podáis preguntar o decirle, mira, en esta parte, ¿podrías explicar, ampliar un poco más? Si tenéis alguna pregunta, a medida que vayamos haciéndolo, pues libremente la podéis hacer. ¿Me escucháis? Sí. ¿O estoy solo? No, por mí, claro. Me siento como solo. El estar en una pantalla a lo grande, Sí. voy a ver. Aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, hermanos? ¿Creéis que de verdad, detrás de todo lo que es el método, se mueve algo con un propósito definido desde lo alto para que presentemos la palabra de Dios? Yo lo tengo muy claro. Yo creo que sí. Detrás está Dios moviéndose para que la excelencia de la palabra de Dios
sea real a través de sus hijos. Amén. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, seguimos. Esta parte es la parte teórica. Más adelante vamos a hacer una parte práctica. Bernardo quiere algo, decir algo, pero está en silencio, Bernardo. Ah, Bernardo. Sí, te escucho, Bernardo. A ver, ¿me oís ahora? Sí. Ahora sí. Ah, vale, no, era solamente completar un poquito lo que tú estabas diciendo Bien. con algo que estuvimos viendo la semana pasada, que era el texto de que traza bien la palabra de verdad, ¿no? Es decir, de todas las traducciones que hay sobre el usar bien, el aprovechar, el hacerlo con aprovechamiento, la mejor traducción es la de trazar. Y hablábamos de que el verbo que se emplea es un verbo que se empleaba en la sastrería y era el hecho de trazar sobre la tela un patrón para no desviarse ni del corte, tener una directriz, tener, por decirlo de alguna manera, un camino que seguir, y aprovechar de esa manera bien la tela. Entonces, es muy interesante esa apreciación sobre cómo ese término era un término que venía del mundo de la sastrería en griego. Y es muy importante conocerlo. Yo creo que los demás los recordáis un poquito, ¿no? Sí. Pero era porque por completar un poquito lo que se estaba diciendo solamente, que me ha parecido genial. Gracias, Bernardo, gracias. Me encanta a mí cuando la palabra dice traza. Y cuando utilizamos ese término creo que es más clarificador. Y tu clase es la de hermenéutica, ¿verdad? Sí. Hermenéutica. Pues déjame decirte que esta clase, ahora porque estamos como haciendo la introducción, pero nos vamos a poner ya la siguiente clase, cuando ya veamos un poco de homilética, nos vamos a poner un poquito más a trabajar un poco más la parte práctica. Y es hermoso saber de que cuando uno estudia la palabra de Dios se encuentra cosas como esas y que gracias a las herramientas como la hermenéutica nos damos cuenta de ello. Pero la homilética también te puede servir para lo siguiente. Mira cómo la hermenéutica es, decía alguien que escuché no hace mucho, que la hermenéutica es como si un minero bajara a la mina subterránea y sacara un carbón, y ese carbón lo subiera a la superficie. Pero ese carbón en la superficie, después de estar años y años con la presión hasta que se transforme en carbón, pero ese carbón en la superficie sigue siendo carbón, la hermenéutica nos permite extraer de la palabra esa forma para poder interpretar qué es lo que quiere decir. Vamos a las entrañas de la palabra de Dios, vamos a escudriñar, vamos a ver qué extraemos de ahí y lo sacamos. La hermenéutica te permite eso, es una buena herramienta. Cuando haces la exégesis, que espero que yo ya esos términos suenen un poco, yo hago exégesis, hago ejercicio mental de hacer ese análisis, ese estudio de la palabra de Dios con otra riqueza que tengo de recursos. Les traigo ese carbón, está ahí ese carbón, pero ese carbón es carbón. ¿Y dónde aparece la homilética? Y mira qué preciosa esta ilustración. La homilética aparece cuando tú coges ese carbón y empiezas a pulirlo, y ese proceso de pulirlo, de transformarlo, saca a relucir un diamante. Esa es la homilética. Las herramientas de la hermenéutica te permiten extraer ese carbón, pero la homilética te permite sacar el brillo, pero no solamente sacar el brillo que reluzca, sino que al final también lo expones. Esa es la homilética. La palabra de Dios es así. La expones. La homilética te da esas herramientas para que lo puedas hacer. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Herramientas como la hermenéutica y herramientas como las que vamos a ver en esta clase, que es la enseñanza y la predicación, y específicamente la homilética.
Gracias, Bernardo, por ese aporte magnífico. Lo voy a poner en mis apuntes. Traza, el hombre que era un sastre, ¿no? Un sastre. Muy O bien. una modista. O una modista. Muy bien. Muy bien, hermano. Es importante que nosotros podamos tener conciencia de formarnos en esto, de ver esos recursos que tenemos. En homilética también veremos cómo algunos recursos nos permiten romper a veces el hielo, porque cuando tú tienes que compartir y está 60, 70 personas y tú tienes que llevar la palabra de Dios, llegas al púlpito, al estrado, un poco nervioso, temblando, ¿y cómo rompe el hielo? Pues la homilética te permite una serie de herramientas. Los pastores ya saben, ya que están curados en esto, saben que nunca puede faltar una introducción. De hecho, me recuerdan, fíjate, a un pastor que recibió, joven pastor, recibió su curso de homilética, de hermenéutica, era un querigma, ¿vale? Y se inscribió y cuando tenía que hacer las prácticas, él había recibido todos los procedimientos que tenía que seguir, las pautas para hacer su mensaje, los puntos, cuánto tiempo, en fin, bien estructurado. Sube al estrado y dice, hermanos, gracias por permitirme el privilegio de compartir. Y dice, voy a compartir 25 puntos sobre lo que me cambió la vida. Y todo el mundo se echa la mano a la cabeza. 25 puntos. Digo, ya todo el mundo empezó a ver si le ajustaba la hora para el tiempo. Él había recibido la formación. Eran 4 puntos, 5 puntos, puedes compartir. Pero él subió y le dijo, 25 puntos que me cambió la vida. Y cuando todo estaba en silencio, se levantó la camisa y mostró 25 puntos que me cambiaron la vida. Enseñó una vida con 25 puntos. Hermano, eso bastó para llamar la atención. Fue la introducción que utilizó él. Son cosas de la vida cotidianas, pero que hacen que en un momento determinado son recursos que te permiten llegar, captar la atención y que la gente esté atenta. ¿Vale? Así que la próxima vez que alguno de los pastores te diga, hoy tengo 80 puntos, es una broma, porque eso significa que algo le ha pasado. ¿Vale? Bueno, si no tenéis alguna pregunta más, los estudiantes que tenemos por ahí, ¿cómo lo lleváis? ¿Quiero escuchar? ¿Está respirando? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, entonces seguimos, hermano. Vamos a volver aquí a las diapositivas que tenemos. A ver si podemos avanzar un poco más, porque quiero que hagamos una pequeña práctica. Aunque tengo preparado esto, vamos a hacer una pequeña práctica. Esperemos que nos dé el tiempo. Tenemos un tiempo bueno suficiente para hacer esta práctica, ¿vale? Así que no vale decir no, todos tienen que hacer por lo menos 5 minutos en esto. Teniendo claro entonces lo que es el método, podemos decir en conclusión gráfica, es el origen, el camino y la meta, pero específicamente lo que me traza el camino con las herramientas que voy a utilizar para llegar a un determinado fin, con esos elementos podemos decir ya que es un método didáctico, ¿vale? Que eso es lo que nos interesa aprender también. Hemos visto que era un método. Pues un método didáctico, ¿qué es? Pues un método didáctico no es otra cosa más que la organización racional, y esto me encanta porque tiene que ver con el versículo anterior, es trazar bien, racionalmente, no a lo tonto, no a lo bruto, sino que es la organización racional y práctica, práctica sin complicaciones de los recursos y procedimientos del maestro. Si tú tienes recursos, si tú tienes la palabra, sabes a dónde vas y esos recursos racionalmente los dispones paso a paso, sabiendo qué utilizar en su tiempo, racionalmente, en cada pausa, en cada instante de la clase, y eres muy práctico en utilizar esos recursos, pues le llamamos método didáctico. Con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados, hacia la meta. ¿Ves cómo volvemos a lo que teníamos antes? Son recursos que tienen una dirección precisa, tienen un propósito y es el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados que nosotros habíamos trazado. Yo con esa palabra, yo esa palabra la voy a hacer ya mía, trazar, me encanta.
Yo creo que está claro hasta aquí cuando utilizamos métodos didácticos. Y cuando utilizamos métodos didácticos, que nuestra mente no nos engañe, no seamos reduccionistas, es decir, no limitemos a un contexto limitado el método didáctico, porque muchas veces cuando uno habla de método didáctico, dice, está hablando de los profesores de escuela dominical, está hablando de la escuelita, no, hermano, estamos hablando de esos recursos que ya sea que compartas en la escuela dominical, ya sea que compartas en un grupo de jóvenes, ya sea que compartas con un grupo de mujeres, de varones, de hombres, un grupo que tengas, o al exponer la palabra de Dios y te inviten a predicar, qué bendición, qué privilegio, que sepas que estos métodos, estos recursos también son válidos, no solamente para la escuela dominical. Quiero rápidamente, ya que hablamos de método y hemos dicho cuáles son las herramientas, teóricamente, no vamos a hacer un detallado estudio sobre la tipología, pero sí por lo menos ponerte un poco a tono de lo que es la tipología cuando hablamos de método. ¿Qué tipo de métodos son los que hay? ¿Cómo podemos entender su método? Entonces, si tú quieres, a la parte que viene ahora, la vamos viendo rápido, ¿vale? Vemos que cuando hablamos, a ver, déjame ver una cosa aquí, vale, aquí tengo yo mi diapositiva correcta aquí. Cuando hablamos de métodos podemos decir que según la forma de razonamiento podemos tener deductivos e inductivos. Rápidamente, como quiero que avancemos para hacer una práctica, yo voy a dar un par de pinceladas de lo que es el método que vayamos indicando. El método deductivo es aquel método que te permite ir de lo general a lo particular, ¿vale? Hay un tema que estás enseñando, pues utilizas un método de tal manera que parte de lo grande, parte de lo general, de una definición a sus partes. Se va deduciendo y así puedes tú utilizar, por ejemplo, el concepto de los frutos del Espíritu. Habla sobre el Espíritu y dentro del tema, el Espíritu Santo, puedes hablar sobre los frutos del Espíritu. Entonces utilizas un método que va de lo general a lo particular. Cuando hablas, por ejemplo, de la Biblia, el nacimiento de la Biblia, la estructura de la Biblia, partes del concepto general de Biblia, biblos, que significa los libros, y de ahí vas desgranando la estructura. Y esa misma estructura se va desgranando en diferentes grupos. Y esos diferentes grupos se van desgranando en los libros, en las cartas, y hace que de una parte general vaya a lo particular. El método inductivo es el contrario, que va de una parte elemental de partes que conforman un todo hacia esa idea general. Va por decirlo así, de lo fácil a lo difícil. Y el otro va de lo difícil a lo fácil. Es a la inversa, ¿vale? El siguiente método, el siguiente tipo es según la pertinencia de la materia. La pertinencia es según si vale la pena enseñar esto según las personas que lo vayan a recibir, cómo la voy a presentar la materia. Puede ser un método lógico o un método psicológico. Un método lógico, para que tengamos una idea, es aquel que nos permite hacer una especie de recorrido secuencial que va desde A, B, C hasta un límite que va desde el 1 al número 5. Por ejemplo, cuando yo les hablé de la creación, eso es un método lógico que se utiliza para definir secuencialmente un suceso en una línea de tiempo. Cuando en educación secundaria o de bachillerato yo les enseño sobre la reforma protestante, ellos como trabajo final me tienen que desarrollar un método lógico en el que se presente todos los sucesos, acontecimientos en una línea de tiempo hasta llegar a la reforma protestante. ¿Vale? Eso es un método lógico. Y un método psicológico no necesariamente tiene que reducirse a una línea de tiempo, sino puede saltar, no es cronológico, puede saltar al tema de interés. En la iglesia, por ejemplo, si vemos que hay un interés de los jóvenes por que ellos conozcan un poco sobre el tema del noviazgo, pues el tema del noviazgo
que luego más adelante ellos les interesa saber sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías. Entonces, el método psicológico va orientado a aquellas necesidades que las personas en su crecimiento emocional y físico y psicológico van necesitando según lo que ellos van sintiendo. No es lo mismo enseñarle a un niño, por ejemplo, cómo Moisés pasó el mar, en seco, porque los niños chicos, un gráfico, a querer enseñar pues el noviazgo, en los niños de 5 años, el matrimonio no. El método psicológico tiene esa capacidad de ser flexible según a quién se vaya dirigiendo la materia. Y el otro es el método según la concreción de la materia. Puede ser un método simbólico o verbalístico. Más adelante vamos a ver con la práctica que vamos a hacer un poco más concreto qué significa un método simbólico. Un método simbólico, para que tengamos una idea, es aquel que utiliza solamente la palabra escrita y algunos grafos que nos permiten leer, pero no va más allá que leer y verbalizar. Se queda en la limitación solamente simbólica. El método intuitivo, por el contrario, va más allá. El método intuitivo lo que procura es no solamente que las personas puedan identificar simbólicamente lo que leen, sino que da un paso de lo que nosotros conocemos como el aprendizaje significativo. Porque no es lo mismo que te digan, esta es una manzana, a que te digan, cómete una manzana. No es lo mismo que te den un pliego de las características que tiene una prenda de vestir, a que te digan, ponte el abrigo, cómo te sientes, lo disfrutas. ¿Ves? El simbólico solamente se queda en lo abstracto y lo intuitivo va a la práctica, a lo concreto, a la experiencia. Eso es según la concreción de la materia. Y según la sistematización de cómo nosotros establecemos el dónde iniciamos y dónde terminamos, se puede convertir en un método rígido. Un método rígido es aquel que nos dice, tú comienzas aquí y no te puedes salir. No hay posibilidad de los accidentes, no hay posibilidad alguna de incidentes que pueden ser, no, tú comienzas aquí y terminas aquí. A veces los métodos rígidos son válidos cuando, dependiendo de la materia, tú quieres ser muy concreto en algo, ¿vale? No hay participación de la persona que escucha. Solamente el profesor habla, expresa lo que es, comienza y termina. Hay quienes abusan de este método, ¿vale? Y dependiendo de lo que se exponga y el público que tenemos, puede ser que sea conveniente o no, ¿vale? Todo depende de a quién estemos y lo que estemos compartiendo. El otro método es semirrígido. Pues hay un poco de balance entre la rigidez y la flexibilidad. Pero no llega a ser del todo flexible, pero tampoco es el 100% rígido. Y por último, conforme a la sistematización está el método ocasional, que en función de cómo se vaya desarrollando la vida de quienes están aprendiendo, pues hoy vamos a desarrollar esta parte, pero de repente salta un tema que vemos que puede ser un tema de mayor interés y que de forma contingente, se llama la contingencia, es decir, estoy desarrollando un tema, pero me doy cuenta que ese tema me da salto para que los jóvenes, por ejemplo, yo comencé con el deseo de que ellos aprendan sobre noviazgo y lo estoy desarrollando, pero me doy cuenta que al final lo que les interesa más del noviazgo es su relación con los compañeros en el cole, en el instituto, más de amistad. Y yo estoy metiendo un tema que posiblemente no interesa. ¿Por qué? Porque su edad no está para el noviazgo. Entonces, ocasionalmente puede ser que sí presente un tema, pero tiene que ser en función de esa sistematización, en función de esa necesidad. La otra metodología es según la actividad del alumno. Puede ser pasivo, no hay mucho que explicar, un método pasivo o un método activo. ¿Vale? Ahora mismo vosotros estáis en un método pasivo. Dentro de poco entraréis en un método activo. ¿Vale? Estáis escuchando, sentados, y no hay ninguna interacción, a menos que os corte dentro de mi proceso que estoy utilizando, dentro de lo que es la sistematización que quiero, que vosotros
entréis en el momento determinado. Y así juego yo, con un método que me permite una cosa, pero no significa que es lo único que tengo que utilizar. Puedo cambiar, puedo ser flexible y volver a otro método. Según la relación maestro-alumno, método individual, método colectivo o método recíproco. El individual es el que practicamos mucho los profesores de la ERE aquí en España. Tenemos clases solamente de un alumno. Pero los profesores de ERE tenemos la capacidad, tenemos esa flexibilidad de adaptarnos a la enseñanza de un alumno y al mismo tiempo a un colectivo. Y saltamos de un método individual a un método colectivo. Muchas veces cuando tienes que compartir con alguien y ese alguien lo que necesita es un consejo, no puedes dar un consejo en medio de 80 personas, no. Bueno, si alguien que necesita te busca y confidencialmente te abre tu corazón, utiliza recursos que te permiten dar un consejo, dar una palabra a esa persona en su momento determinado y no hacerlo en un método colectivo. Es buenísimo que esto que estoy diciendo también lo puedas tocar creo que la siguiente clase, no este sábado, sino que el siguiente sábado es Mari Carmen Lara. Creo que va a hablar un tema sobre esto, si no me equivoco, ¿verdad, Juan Carlos? Bueno, no te he escuchado, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y está luego el método recíproco. El método recíproco es aquel donde los alumnos también, no individualmente, están recibiendo del profesor, ni colectivamente están recibiendo de alguien, sino que ellos mismos también son receptores, pero también transmiten. Receptores y transmiten, son de forma recíproca. Entre ellos mismos se convierten en codiscípulos, ¿vale? Y por último, en esta tipología está el método dogmático y el método heurístico. El método dogmático no permite la interacción. No hay interacción alguna que valga, para nada, no existe la forma de aprendizaje profesor-alumno para que éste aprenda según su experiencia. No. En cambio, el método heurístico sí permite, sí proporciona esos espacios, esas experiencias donde el alumno, a través de sonidos, audiovisuales, técnicas multimedia, puedan descubrir cuál es el propósito. Esto, por ejemplo, es un método heurístico. Estoy utilizando diapositivas, estoy intercambiando con vosotros una parte personal, luego veremos un vídeo, luego en la parte práctica haremos una simulación brevísima de lo que es seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo puedes presentarlo. Eso es un método heurístico en el que no te limitas solamente a dar un contenido, sino que todos los recursos que tienes a tu disposición sirven como de puente para transmitir el conocimiento a los demás. En definitiva, hermanos, ¿es necesario conocer un poco de teoría de esto? Sí. Porque cuando tú estás enseñando, y esto es válido, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estás enseñando, no hay mejor cosa, no hay mejor satisfacción, y te lo digo por experiencia, no hay mejor satisfacción que cuando tú estás enseñando y cuando lo enseñas tienes convicción de lo que haces. No hay duda de lo que haces. Como cuando te toca la palabra de Dios, tú dices principios de la verdad y estás tan convencido de lo que tú dices que puedes llegar al corazón de las personas. Lo mismo sucede con esto de la teoría. Bueno, no es por dar teoría, sino porque cuando tú te pongas delante de alguien que le quieras enseñar, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ya sabes que existe una serie de métodos y dices, esto se hace porque en realidad tiene nombre, esto lo puedo utilizar, tengo ya conocimiento con causa y con criterio de que existen unos métodos determinados, yo tengo seguridad al transmitirlo. Porque no puedo decir, ¿y esto será así? ¿Esto me lo invento? ¿O tendrá algún refuerzo de alguien que lo ha hecho antes? ¿Existe esto? Pues esto, cuando tú lo conoces, te da a ti seguridad de lo que estás haciendo.
básicamente por eso he querido en esta ocasión traerte estos métodos que tenemos aquí. ¿Vale? Preguntas. Pueden hacer preguntas, ¿vale? Yo encantado en responder vuestras preguntas y poder seguir a medida que vayamos trazando, todo esto. Juan Carlos, ¿sí? ¿No? Ah, vale. Perdón, Sí, el método dogmático es, no se sale del contenido, habías dicho, ¿puede ser? el método dogmático no se sabe el contenido. El método dogmático establece pautas de un inicio y un cierre, pero con respecto, atentos, con respecto a la actividad que hace el alumno, ¿vale? Es decir, el alumno está limitado a hacer, según lo que enseña el profesor, una actividad determinada y no tiene la capacidad de entusiasmo, de interacción que permite que el alumno tenga otras vivencias que no sean las que el profesor ha trazado en su método. Eso es el método dogmático, ¿vale? Vale, El vale. método dogmático ha hecho mucho daño a lo largo de la historia en algunos regímenes políticos, lógicamente, y que hacen de que las personas no tengan libertad de expresión y que no haya más que lo que hay. Juan Carlos. Esto también se puede ver en las sectas, ¿no? Donde te dan una Sí, estructura fija, no tienes capacidad de reflexión ni de meditación, sino esto es lo que hay, y si te sales de ahí estás en la herejía y en la apostasía, ¿no? Y te cohíben y te atan, ¿no? sí, exactamente. Estás limitado a lo que hay. No puedes salirte del esquema trazado. Sí. Bien, gracias David por tu participación. Vale, gracias. ¿Alexis o David? Alexis, ¿no? Alexis, pero es lo mismo. Me gustan los dos. Bien, vale, gracias. ¿Alguien más que quiera consultar? Si no, seguimos. ¿Seguimos? Vale, vamos a seguir. ¿Vas entendiendo, hermano, lo importante que es tener un método? ¿Vas entendiendo lo importante que es tener una visión general de la necesidad de tener herramientas para presentar bien la palabra de Dios? Es importantísimo, porque si no le damos la importancia que requiere esto, puede ser que cometamos errores. Y eso es lo que queremos evitar, hermanos. Queremos evitar que si te estás formando en querigma, no cometas errores que posiblemente otros cometieron, no porque lo querían cometer, no, sino porque no se les advirtió, no tenían herramientas, no tenían recursos como para decir, ah, vale, entonces utilizo este recurso y así no meto la pata, pero por lo menos yo sé que voy a utilizar esto. Es importantísimo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si no utilizas este método? Bueno, puede suceder lo siguiente. Un mensaje mal presentado puede ser resultado de no haber usado el método correcto, ni en la preparación ni en la presentación de la lección. Horrible, puede sucederte algo catastrófico cuando se trata de presentar la palabra de Dios y lo peor que te puede pasar, hermano, es esto, que presentes un mal mensaje, que presentes no la comida espiritual que espera Dios que presentes, sana, pura, saludable. No, ten cuidado porque si no utilizas bien la palabra de verdad, puede ser que esté presentando comida basura. Y aunque parezca un poco fuerte decir esto, que sí puede ser comida basura, es que tenemos que tener la suficiente seguridad, convicción de que cuando yo me he preparado bien, ese mensaje va a salir bien porque he recurrido a la fuente, he recurrido a la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios la que estoy transmitiendo, no es mi propio criterio. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque cuando presentamos el mensaje precioso de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando se presenta no necesita tu opinión, no necesita tu soporte. Me refiero a tu opinión, tu soporte en cuanto a la verdad bíblica que tienes que presentar. Tienes que apoyarte en los recursos, pero para poder presentar bien la palabra de Dios, tienes que presentar la palabra de Dios. No vale presentar otra cosa, no vale inventar, ya lo tienes. La palabra de Dios es viva, eficaz, te da la esencia y un mal mensaje puede acarrear muy malas consecuencias. Así que hay que tomárselo muy en serio, las indicaciones en cuanto a cómo preparar bien el mensaje de la palabra del Señor. En definitiva, y quiero
antes de hacer una práctica, se me olvida. Mira, un buen maestro, ¿qué hace un buen maestro? No solamente necesita saber el mensaje de la lección, ¿vale? Ya lo que habíamos visto, ya tenemos el qué. No solamente necesita saber el qué, sino también cómo, también cómo quiere enseñarlo. Y eso es lo que tienes que hacer énfasis, en cómo enseñarlo en esta clase. El mensaje es lo que se enseña, ¿vale? Eso lo tenemos muy claro. El método es la manera que se emplea para enseñar el mensaje. En conclusión, si no tienes métodos, puedes cometer el error de dar la comida que no espera Dios, ¿vale? Hemos estado hablando sobre la parte de la teoría, hemos estado hablando sobre los conceptos básicos, los fundamentos psicológicos, pedagógicos del método, pero yo quiero hacerte ver lo importante que es el aprender. El aprender, y cuando utilizamos métodos, utilizamos técnicas, no nos debemos de olvidar de quién es el que aprende. Porque cuando utilizamos técnicas y métodos y recursos, lo que estamos hablando es de lo que en educación denominamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos visto el qué, a quiénes y cómo. Pues para poder llegar a una concreción de cuál es nuestro propósito de la enseñanza, cuáles son los recursos que podemos utilizar, hacia dónde vamos con esos recursos, tenemos necesariamente que hablar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Benjamin Franklin dijo, dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Es como es un crecimiento, es como ir avanzando en este proceso. Y proceso, justamente eso es. Un proceso no es algo estancado. Un proceso es un camino a recorrer. Por eso, cuando salimos del origen, tenemos que llegar a una meta. Me encanta el mensaje que dice Benjamin Franklin cuando habla sobre que es necesario involucrarnos para poder aprender. Voy a ponerte un vídeo y con este vídeo quiero que hagas una reflexión y aquí comienza la parte práctica, ¿vale? No se vale que participe solamente Alexis y Juan Carlos. Hoy, ni Bernardo. Hoy, con este vídeo sencillo, quiero que después de haber visto todo lo que hemos visto, me des una pequeña reflexión, ¿vale? ¿Sí? ¿Comprometidos? Vamos a ver si el sonido que tenemos aquí, el que yo tengo aquí, vale. ¿Estás escuchando? Sí. Bien, vamos a ver. Hoy no puede quedarse ya la parte práctica. Por favor, decidme qué es lo que pensáis, qué es lo que veis aquí, qué hay detrás. Vamos a ver. Primer valiente o la primera valiente. Estamos como los dos vacas. Este es el No método, estoy expresando. este es el método experimental. Sube directamente y se lo come. Vale, método experimental, ¿no? Me dice mi niña, cuando lo ve el vídeo, me dice, a mi niña le encanta ver el vídeo. Pónmelo otra vez, pónmelo otra vez. Y entonces me dice, fíjate, sin que yo le diga nada, se lo pongo y me dijo, preparando esto, me dice, así se aprende, me dice. Así se aprende. Un poco extremo el vídeo, ¿no? Para poder aprender, un poco extremo. Venga, comentarios.
yo veo que ahí falla la metodología porque viene un tercero, sigue opinando que es un tronco, pero claro, el que ha visto que es un cocodrilo tiene que explicarle al otro, no simplemente decir es un cocodrilo, sino explicarle que se lo ha comido el cocodrilo al primero, ¿no? Que falla el método, ¿no? Sí. Falla el método. Podemos decir eso, que falla el método. Él no fue capaz de convencer a su audiencia. Le dijo, mira, es un cocodrilo. No lo convenció. Al final, algo más. Está muy bien la observación esa. Nuestra audiencia. Alguien más. Que tiene No que- solo conocer. No, perdón. Yo lo que he visto es que tienes que ver para creer, porque el primero lo intenta y como ve que no se mueve, piensa que es inerte, da por hecho que es un tronco. Se lo come, pero el que viene detrás ya sabe que es cocodrilo porque lo ha visto, entonces lo cree. El tercero que viene, como ha dicho Juan Carlos, como no ha visto lo que ha sucedido, pues sigue pensando que pues se tiene que experimentar por él mismo. Si se lo come, sabrá que es cocodrilo y si no, verá que el tronco, ¿no? El tercero. Ver para creer, ¿verdad? Pues eso es un método que no está escrito, pero está dentro de la teoría que hemos visto. Para poder hacer que otros se convenzan, tenemos que demostrarlo, ¿vale? Pero que insisto, que demostrarlo de esta manera es muy arriesgado. Sí. Pobre, ha A, sufrido en sus propias carnes. a mí me llama la atención lo que es el error de grupo. Es decir, en el grupo de las vacas o de los bueyes hay una concepción y la concepción básica es que todo lo que flote es un tronco, ¿no? Porque se ve que cuando llega el tercero tiene la misma concepción que el primero. Luego, Sí. muchas veces el problema que podemos tener a la hora de transmitir principios es que estemos adoptando una posición de grupo que al final no nos sirva para lo que es la práctica de la vida. Y al final el cocodrilo te pegue el mordisco y te lleve para adentro, Sí, sí, sí. ¿no? Y nos quedamos, y fíjate, mira, es grave eso, es muy grave que pueda pasar esto, porque quien enseña y lo experimenta, pues se queda con la verdad. Pero si el otro se queda con la mala percepción, Claro. es un problema porque se queda con un principio que no es. Y cuando compartimos la palabra de Dios, puede ser que nosotros, cuando utilicemos recursos, puede ser que nosotros entendamos muy bien y lo entendemos. Ah, sí, yo lo entiendo. Pero resulta que cuando lo transmito, la otra persona no lo entiende. Queda con el falso concepto totalmente erróneo del principio de verdad. Muy bien. A mí me, ¿Alguien más? a mí me, Antonio. me ha recordado el ver esto un poco cuando le planteamos a las personas en conversa el plan de salvación, que hay vida después de la muerte, y ellos no lo creen. Y al final Sí. mueren y no tienen vida. ¿Cómo le explico yo a una persona, cómo la convenzo de que hay vida después de la muerte? Si yo no he tenido esa vivencia. Sí. Eso No, muy bien, Antonio, sí. Mi esposa está viendo una serie que se llama El Rico y Lázaro. Y en la Biblia podemos ver lo que tú dices, Antonio. El Rico y Lázaro, habéis leído la historia de la palabra. El rico se convence hasta que está sufriendo, es demasiado tarde. Ya no puede bajar a decirle, mira, en realidad no es un tronco, es un cocodrilo. En realidad hay vida eterna y hay infierno, creed en eso. Y se puede llegar a pensar en eso, que no podemos a veces transmitir como sea la verdad, porque la gente no lo cree, no cree que hay eso. A ver, ¿quién más? Tamara, ¿tenía ahí la palabra ahora? Bueno, yo percibí, no sé, que uno tenía la verdad, que no la ha transmitido, se ha callado, no sé, como el tímido, ¿no? Yo me he visto reflejada porque yo soy muy tímida, y que tenía la verdad, que no la ha transmitido, ¿no? Y se han perdido los demás. No sé, un poco lo que percibía. Quizás por no tener un método para enseñar, quizás por no saber cómo compartir la palabra. Es lo que también
no sé, he recibido yo. Sí, muy bien. Lo silencio porque tengo aquí un poco de ruido y... Sí. Intuyo, Tamara, que cuando dices eso también tú estás pensando en que el que sabía la verdad no fue al grupo. ¿Ves que se quedó sencillamente ahí a que le viniera a preguntar otro? Se quedó ahí, ¿no? Interactuó para convencer hasta que llega alguien y no pasó más allá. Sabiendo la verdad, no pasó al grupo, no interactuó, no fue a presentar. Dice, la verdad es esta, este es el camino, tenéis que conocerlo. No es un tronco, es un cocodrilo, ¿vale? Y no, esperó a que llegara alguien que difícilmente lo podía convencer. Eso nos enseña mucho. Intuyo también que por ahí, Tamara, tu aportación muy valiosa, muy válida. ¿Quién nos falta? Esta es la práctica, ¿vale? Esta es práctica hoy de... Alexis, tu palabra. Sí, básicamente que el segundo, el que vio lo que pasó, tenía el conocimiento de eso, lo que vendría a ser la materia, pero no supo transmitirlo. Y después, ¿qué pasó? Que cada uno piensa lo que se le ocurre y cada uno tiene al final su propia creencia de lo que realmente es la verdad. Y el que Sí, la sabía la tenía que transmitir. sí, sí. Al final es lo que sucede. O sea, aún sabiendo la verdad, no hay forma alguna de transmitirla. A veces, lo que yo mencionaba al principio, que hay que prepararnos, que no pensemos que como es el Espíritu Santo que nos va a iluminar, pues venga, la tarea se la dejo al Espíritu Santo. Yo me presento ahí y el Espíritu Santo, tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, apoyarme en esto. Pero prepárate, preparémonos, ¿vale? Tenemos que equiparnos, hermano, en la palabra del Señor, en los recursos que tiene la palabra de Dios. Una Juan cosa, Carlos. que ahora me ha venido como una luz. Ilumínanos. La discusión que tenían los dos animales, el primero decía que era un cocodrilo, el segundo decía que era un tronco. Sí. Vale, pues si tú crees que es un cocodrilo, ¿cómo se te ocurre subirte sobre el cocodrilo? Luego al final no estabas convencido de lo que estabas diciendo. O sea, al final el método necesita Sí. también que haya convicción. Pero el otro decía, no, es un cocodrilo, y va y se sube. Si sabes que es un cocodrilo, chiquillo, no te subas, ¿no? Sí. Si lo saben, pero bueno, no pasa esto. Bien, alguien que nos falta por ahí, yo creo que todos hemos participado, ¿no? O alguien se queda, que está escondido detrás de la cámara. Óscar Ábalos. A mí lo que me recuerda, ya por decir otra cosa, ¿verdad? Es lo que algunas personas, bueno, por lo menos que me he encontrado yo, algunas familias y personas que he visto en iglesia, bueno, no en esta iglesia, en otras iglesias donde voy, donde he ido, no en la iglesia donde voy yo ahora mismo, pero que habían hermanos que decían, no, yo a mis hijos los voy a dejar que aprendan, que crezcan en el mundo para que se den sus golpes y que vivan primero y que sufran para que después regresen al Evangelio, en lugar de tomarse la responsabilidad de enseñarles. Entonces, yo creo que no hay necesidad de que lo coma a uno o a una persona salga lastimada de un tigre para tener la capacidad de explicarle, mira, que esto no es el camino, que el camino es este. Y yo creo que ese es el desafío, ¿verdad? Que el tratar de, por lo menos, de que las personas comprendan que el camino que van, pues que se va al precipicio, ¿verdad? Que va y que no tenga que experimentar ese daño y esa profunda tristeza que es estar alejado de Dios. Pero yo he visto algunos hermanos que yo no los entiendo, que aprenda, que viva, que no sé qué, y no lo entiendo yo. Pero algunas veces sucede. Ese es un método de aprendizaje que lleva a mucho riesgo, de que esto se llama la inmersión, de que a través de la experiencia puedas darte golpes y que esos golpes te hagan salir. Pues se llama la inmersión porque no sabes nadar, pues a la piscina. Pues no sé nadar, pues tiene que salir
Tiene que salir. Yo me acuerdo cuando yo aprendí a nadar, me fui con unos amigos a un río y todos sabían nadar menos yo. Y el más grandullón de todos me cogió y me tiró. Y yo no sé nada, casi ahogándome. Y todo el mundo, venga, Danilo, vamos. Y aprendí con ese método, el método de la inundación. Pero es muy arriesgado ese método. Nosotros como padres no podemos arriesgar el alma de nuestros hijos o los pastores no pueden arriesgar el alma de las ovejas. Y nosotros a quienes estamos enseñando podemos tomar ese riesgo tan grande de no dar la verdad como es. Dice, bueno, que se dé contra la pared y después ya aprenderá. ¿No? ¿Tú crees que el padre, el hijo pródigo, le gustó que su hijo experimentara? Lógicamente que no, pero tuvo que hacerlo, sí lo tuvo que hacer. Pero no salió del padre decir, venga, vete. No. Es mucho riesgo el que se corre si no se presenta la palabra de verdad, porque puede ser, y atento a lo que te voy a decir con esto, puede ser que lo que tú presentes sea de vida o muerte en el momento que tú presentes la palabra de Dios. Puede ser que sea el momento que Dios utilice para transformar a una persona, o puede ser que esa persona no sea tocada y muera. Y es mucho riesgo el no presentar adecuadamente y en su momento la verdad del Señor. ¿Vale? Esto nos hace pensar entonces, o falta alguien más que quiera compartir, si no, continuamos. ¿No? Esto me hace pensar en que tenemos que saber entonces cómo aprenden las personas, cómo sé psicológicamente y la base pedagógica, cómo sé y cómo conozco la forma en que aprende alguien, cómo sé que vosotros aprenderéis con todo lo que he montado hoy aquí. ¿Existe alguna base psicológica para entender que en el proceso mental de una persona pueda entrar un conocimiento y grabarse en su mente esa experiencia por haber visto, oído, tocado, saboreado, experimentado? A eso es lo que nosotros conocemos dentro de lo que es la parte que estamos viendo ahora del proceso de aprendizaje, es cómo aprende alguien. Y cómo aprende alguien lo vamos a ver, déjenme ver un momentito. Una diapositiva que quiero mostrarles ahora. Vamos a pasarnos aquí a la página principal. ¿Ves? Eso es lo que en educación pedagógicamente se conoce como la pirámide del aprendizaje. ¿Vale? La pirámide del aprendizaje está compuesta, más o menos para que tengamos una idea, por 3 bloques. A la izquierda veis que tenemos una palabra que se llama en la parte de arriba superior izquierda auditivo, luego baja a un espacio que se llama visual y casi en el centro está otra palabra que dice sinestésico, ¿vale? Y la barra naranja, veis que aparece en la parte de abajo naranja activo y a medida que va subiendo para arriba se acerca a la parte amarilla del color auditivo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Os voy a explicar cómo aprendemos nosotros. Para poder entender la base psicológica de una persona, para poder entender la percepción de las cosas que lo envuelven y poder interpretar esa realidad, lo que escucha, lo que ve, lo que toca, este señor Cody Blair, que así se llama, este investigador pedagogo, nos dice que en la parte auditiva, visual y cognitiva, eso va presentándose en un porcentaje de retención después de 24 horas. Es decir, cuando la persona escucha, está en la parte superior que se llama auditivo. Luego, cuando va bajando, va sucesivamente, llegando a la parte visual y llega a la parte sinestésica. Son 3 bloques, ¿vale? Otros tratan de interpretar esta parte para hacer teorías sobre la percepción de la vida, ¿vale? Algunos nos dicen, por ejemplo, vamos a un ejemplo de calle. Cuando tú vas a comprar un coche, ¿vale? Hay quienes piensan o actúan de forma auditiva, visual y sinestésica. Y explico con un ejemplo lo que significa eso. De forma auditiva, cuando tú vas al concesionario y el coche no te entra por los ojos. No, tú lo ves, el coche está bien, está bonito, pero no te entra por los ojos. Ni tampoco el que
esté el coche, te quieras sentar, tampoco. Pero estas personas actúan de tal manera que en ese nivel auditivo les escucha que el vendedor les diga, tiene airbag, tiene frenos ABS, tiene climatizador Bison, tiene un motor de tantos tiempos, un motor, yo no sé de mecánica, lo estoy inventando, ¿vale? Y les encanta, al oído viene como música a la persona y el vendedor le vende solamente con que el otro le escuche lo que está diciendo. Y esa persona está en ese nivel y lo compra. ¿Por qué? Porque ni le ha interesado ver el coche físicamente por dentro, ni le ha interesado subirse, pero le ha entrado por el oído y lo compra. Pero hay otro nivel, el visual. Esta persona llega al concesionario, escucha al vendedor y dice, no, este es lo que me quieres vender. No quiero escuchar. Ya pasa otro, no interesa. Pero va al coche, ve las líneas, ve el color del coche, ve el color de los asientos, ¿vale? Y levanta el capó y ve el pedazo de motor que tiene, lo revisa por dentro, lo revisa por fuera y le entra por los ojos y enciende la luz por atrás, por delante y compra el coche. ¿Por qué? Porque le ha entrado por los ojos. ¿A cuántos de vosotros entran las cosas así por los ojos? Compramos de forma impulsiva. Me gusta, lo compro. Y está el otro bloque que se llama el bloque sinestésico. Vale. Este comprador llega al concesionario, escucha al vendedor. Está bien. Sí, me convence, bueno, está bien, me gusta. Le cuenta todo lo que es el coche, las prestaciones, y luego la parte visual, mira qué línea más aerodinámicas tiene el coche, el color azul metalizado muy bien, con ruedas de aleación grandes de tanto tamaño. Es un coche deportivo con esas líneas, esa silueta. Sí, bueno, está bien. Pero no se convence y necesita lo siguiente. Abre la puerta y se siente en el coche. Toca el volante, siente que con sus manos el volante es un volante de cuero, coge el cambio y empieza a poner el embrague, pone primera, segunda, casi toca con la suavidad que hace los cambios, enciende la radio, toca los asientos de cuero y entra todo lo que era el nivel auditivo visual, no le entra, pero sí le entra a través de la experiencia del tacto, de la experiencia viva, de saber de que se siente sentado, descansado, de que está ahí y es parte del coche, se fusiona con el coche. Y lo compra. De esta manera hemos visto que tanto el primer vendedor, el primer comprador como el último comprador han hecho la compra, pero cada uno le ha entrado según cómo lo ha percibido, ¿vale? Y este señor nos dice que cuando nosotros compartimos con alguien, solamente el 5%, eso fuera del concesionario, cuando tú estás enseñando, quiero que sepa lo siguiente. Aquellas personas que solamente están en la parte auditiva, solamente el 5% retiene en 24 horas. Es decir, vosotros vais a retener un poquito más de 25% porque no solamente me habéis escuchado, ¿vale? Luego, el leer, sumas, el escuchar más leer, según este señor, el 10% de retención en 24 horas. Aumenta porque pasa la parte visual, utilizar audiovisuales. He estado yo utilizando todo este tiempo, he utilizado un vídeo, hemos utilizado diapositivas. Entonces, según este señor, vosotros ya tenéis un 20% de retención para que yo les pregunte mañana y me digáis, a grosso modo, de qué iba la clase. Y todavía estamos en ese 30% de demostrar. Ya casi entramos a lo que se llama el nivel sinestésico. La parte de mostrar, la parte de argumentar, aquí se aumenta un 50%, donde cuando se argumenta, la persona tiene elementos para decir, está bien esto, pero no estoy de acuerdo con esto porque yo creo que podríamos aportar esto.
y en la enseñanza, la interacción, donde el alumno puede dar su opinión y dejarnos de un método dogmático a pasar a un método heurístico, hace de que el 50% lo tengamos garantizado, ¿vale? Y realizar prácticas. Si además de que la persona pueda interactuar, le decimos, bien, vente por acá, coge tu Biblia, ahora vamos a hacer un sermón, vamos a hacer un bosquejo, y esta persona utiliza los requerimientos que le da la homilética, la hermenéutica y la homilética, y prepara un sermón como vosotros lo haréis al final de esta clase, ha utilizado el oír, el escuchar, la parte teórica, la demostración que hemos hecho, hemos argumentado por qué es importante y tienes elementos para hacerlo, y hacer prácticas te proporciona un 75% de retención. Y hasta un 90% en un nivel de aprendizaje activo cuando enseñamos a otros. Entre vosotros y un servidor, yo voy a aprender el 90% de lo que estoy enseñando. Estoy aprendiendo más porque estoy enseñando. Entonces, vosotros cuando estéis enseñando os daréis cuenta que aprenderéis muchísimo más. Todos estos elementos de base psicológica es necesario saberlos, porque en función de esta escala, esta pirámide de aprendizaje, en función de eso tú puedes saber qué métodos utilizar, qué recursos didácticos, porque sabrás si te están escuchando o solo te están leyendo o solo están haciendo la visualización de un vídeo. Utiliza todos los recursos de tal manera que logres llegar al último nivel de aprendizaje, que es que ellos pueden enseñar a otros. Y me llama mucho la atención porque ¿sabes cuál es el método que utilizó Jesús? ¿Cuál es el entorno de la realidad que Jesús quería? Era este. Nos enseñó para que enseñásemos. Enseñó a sus discípulos para que ellos enseñaran. Yo creo que Jesús aquí se pasó. No fue el 90%, fue el 100% que aprendieron ellos. ¿Vale? Y eso es lo que queremos. Perdón, sí. No, ¿por qué no defines exactamente el término sinestésico? Porque vale, sí. se nos puede quedar un poco en el aire si no sabemos de qué estamos hablando. Vale. El término sinestésico, que en otros ambientes académicos también se le denomina como kinestesia, puede buscarlo como kinestesia, es aquella experiencia que nos permite no solamente utilizar el audio, el auditivo, visual, sino que también nos permite utilizar los demás sentidos que tenemos. El gusto, el tacto. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse? El hombre que se sentaba, tocaba, porque el kinestésico lo que hace es percibir la realidad, además de escucharla y verla, sentirla en sus propias carnes. Entonces, cuando la gente, aparte de escuchar, visualiza, puede tocar, puede saborear, puede hacer que se internalice más y que pueda ser suyo ese conocimiento por esa experiencia que ha tenido, a eso le llamamos sinestesia. Yo creo que está claro, ¿no? Sí. ¿Sí? Casi estamos terminando esta parte y quiero terminar ya casi diciendo, porque vamos a seguir en la siguiente clase con otro tipo de prácticas. Voy a dejarles una tarea, ¿vale? La siguiente tarea se llama pan, sal y agua, ¿vale? Así que para la siguiente clase quiero que me preparéis cualquiera, puede ser que se repita, o si queréis vamos a organizar, vamos a ver. Cada uno de vosotros tiene que escogerme una palabra para que no se repita la siguiente clase. Pan, sal y agua. Necesito una persona que coja la palabra pan. ¿Quién quiere? Pan. Yo. Alexis, anota. Tu palabra es pan. Sal. Bueno. Sal. La palabra sal. ¿Quién la quiere coger?
La palabra sal. ¿Quién la coge? Yo. Venga. Vanessa. Ujú. Agua. Antonio, ¿quieres coger el agua? Oscar. Oscar levantó la mano. Pero no lo veo de aquí. Oscar. Vale, ahora se repiten. Venga, otra vez. Pan. ¿Quién lo coge? Yo mismo. Vale, ya sabe. Pan, pan. Sal. Faltan dos. Sal. ¿Tú quieres que participemos también los demás o solamente los Sí, alumnos? no, está bien, no, está bien, no, está bien. Sí, todo lo que quiera. Se Vale, puede repetir. Sal. Sal. Ah, vale. Agua. Vale, sal. ¿Y agua? Si ¿quién falta? Falto ¿Quién? yo. Vale, sal. Entonces sal. ¿Vale? Bien. Entonces, como vamos a poner en práctica todos los elementos que estamos haciendo, quiero que únicamente pongáis en práctica la parte de la percepción de cómo alguien aprende presentándole visualmente a sus sentidos, utilizando lo que hemos visto, la parte auditiva, la parte visual y la parte sinestésica, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer una demostración yo, que es lo que vosotros tenéis que hacer en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Vale. Quiero que os fijéis en esto. Voy a poner esto aquí, un momento. Vale. Atentos, que esto es lo que quiero que hagáis. Comienzo. Óvelo. ¿Alguien sabe qué es un óvelo? No. ¿Alguien sabe qué es un óvelo? ¿No? Si alguien sabe qué es un óvelo, déjame decirte que es un privilegiado porque solamente el 1% de la población mundial de habla castellana, solamente el 1% sabe lo que significa la palabra óvelo, pese a que durante su vida lo han utilizado muchísimas veces. Y en el proceso del aprendizaje lo han utilizado. Vale. Óvelo. Estás escuchando, ¿verdad? Uh-huh. Esta es la parte de la escucha. Ese nivel que solamente escucha. Posiblemente esta palabra óvelo, si seguimos, dentro de 24 horas, ya ni os acordáis de la palabra. ¿Veis? Este es un nivel. Vale. Para que veáis qué es lo que creo que hagáis con vuestra palabra. Vamos a ir al siguiente nivel. ¿Vale? Vamos a ir al auditivo. Al auditivo. ¿Vale? Atentos. Óvelo. ¿Qué es óvelo? ¿Vale? Si yo os digo que el óvelo, atentos, el óvelo es una tipografía que en la antigüedad se utilizaba en manuscritos para marcar los pasajes que se sospechaba que estaban corrompidos o que eran falsos. Está claro, ¿no? ¿O no? Está clarísimo, como el agua. Séme sincero, que está más confuso esto, no lo entiende nadie. Si yo te leo de tipografía que en la antigüedad se utilizaba como manuscrito, en los manuscritos para marcar los falsos, óvelo, pero ¿qué marca es esa? De momento nos quedamos en el nivel auditivo. ¿Veis? Si dentro de 24 horas te vuelvo a preguntar, el óvelo puede ser que ya la palabra la recuerdes, pero la definición se te haya olvidado. ¿Vale? Vale, a la parte visual. Vale, vamos avanzando un poco más. Ya tenemos la parte auditiva, la parte visual. Eso es lo que vamos a ver. Con esto seguro que sé que es un óvelo. ¿Listos? A esto se le llama óvelo. ¿Cuántos lo conocíais? Yo lo conocí desde primaria. El óvelo es el símbolo de la división. ¿Veis? Ahora, cuando yo os diga dentro de 24 horas, ¿qué es el óvelo? Directamente pasáis del auditivo al visual. ¿Por qué? Porque habéis visto. ¿Vale? Pero no sé, que no tiene que quedarse ahí, el óvelo. ¿Vale? La parte kinestésica, ¿dónde está la parte kinestésica desde una conferencia de videoconferencia? Si vosotros no podéis tocar el óvelo, está aquí. Si vosotros marcáis en Windows, en un documento de Word, abrís un documento de Word y Windows marcáis al 246, lo encuentras. O si en Mac marcas al -7, encuentras el óvelo. Te digo por qué. Porque en el teclado no aparece el óvelo. Si tú buscas en el teclado, nunca lo vas a encontrar. No lo encuentras, no existe. ¿Vale? Pero si utilizas
el Alt 246 o en Windows o el Alt 7 en Mac, aparecerá, lo descubrirás. Vale. Pregunta. ¿Alguien me quiere decir qué es el óvelo? Lo tenemos muy fácil, ¿vale? Una El marca. Es una marca para indicar corrupciones en los manuscritos. Vale. Y si yo te pido, identifícame el óvelo, ¿dónde está? ¿En dónde lo encontramos el óvelo actualmente? Actualmente en el teclado de Windows con el Alt más 246. ¿Vale? Y al final, ¿qué es? En definitiva, ¿qué es el óvelo? El símbolo de la división. El símbolo de la división. ¿Vale? Con una rayita en medio. Que parece un botón también. El símbolo de la división, Juan Carlos, cuando ya vayas Sí. por ahí a enseñar qué es el óvelo a tus... Ah, no, ya tú no tienes niños, yo sí, a mi niña. Pues, venga, 5 óvelo 5. O 10 óvelo 2. 10 entre 2. Pues ese óvelo. ¿Vale? Entonces, la tarea es que, eso no lo vamos a saltar ahora. Un momento, por favor. ¿Sabes también qué dice el diccionario? Que también el símbolo de la cruz, el óvelo. Ah, sí. Sí, también se le llama símbolo de la cruz. Sí. Que ha evolucionado hasta convertirse en lo que nosotros conocemos como el óvelo, el signo de la división. ¿Vale? Bien. Para la siguiente clase vamos a hacer eso, vamos a utilizar los conocimientos que hemos adquirido hoy y vamos a extrapolar esos elementos que van desde sencillamente el escuchar o leer, el ver y luego tener esa experiencia, ¿vale? Lo tenéis muy fácil. Yo lo tenía más difícil, pero vosotros lo tenéis muy fácil. Me lo tenéis que hacer de tal manera que lo hagáis con el agua. Eso es muy fácil, ¿vale? Tenéis que representar primero una cosa y después hacerlo. Después el pan y la sal. Así que esto sirve como forma de saber si el porcentaje de aprendizaje, según la pirámide que hemos visto, es satisfactoria, pues lo voy a comprobar en la siguiente clase. ¿Vale? Todo el material que estamos viendo aquí lo tenéis disponible en un PDF que he preparado para vosotros. Hay mucho material que voy a dejar en una carpeta y esa carpeta estará a disposición de los profesores y de los alumnos. Pero este específicamente es el compendio de esa cantidad de materiales. Lógicamente los profesores nos hemos tomado el tiempo para preparar y condensar aquellos elementos que son los que estamos viendo. O sea, hay un documento PDF que se llama Los Métodos y ese es el que vamos a dejar para que vosotros tengáis. Así que, hermanos, la próxima clase ya tenéis tarea y vamos a comenzar justamente con eso. Por mi parte, quiero decirles que encantado, es una bendición saber que parte de lo que yo puedo compartir os servirá para presentar de la mejor manera el precioso mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te